Gracias, Avi, gracias a la iglesia aquí que nos recibe. La verdad es que nos sentimos muy a gusto. Y bueno, este es mira, este sí, se vaya a volar. Es un gusto y es un placer para nosotros. ¿A cuánto les ha hablado el Señor ahorita en estos dos mensajes? A mí en lo personal, el gran plan de Dios y también específicamente lo que Abimael estaba compartiendo, que es el Evangelio. Y ese es el centro, ese es el núcleo del por qué tú y yo vivimos. Obviamente el Evangelio tiene que caer en nuestros corazones, tiene que caer en nuestras vidas para que nosotros lo podamos anunciar, para que nosotros lo podamos llevar a otros lugares. Pero quiero hablarte un poquito para que nos conozcas en gran contexto, a grosso modo, también un poquito de lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y ahorita se me acercaba una persona aquí y me decía, a ver, ¿cómo fue que el Señor te habló? Y le dije, ahorita aquí les voy a platicar cómo fue que el Señor me habló. Y bueno, el Señor puso algo en mi corazón. Yo no nací en una casa cristiana, mis papás no eran cristianos. En algún momento yo me encontré con el Señor. En algún momento en el 2008 el Señor vino a mi vida después de una vida llena de drogas, en una vida llena de alcohol, en una vida donde mis papás se estaban separando. Y la primera, ya saben, la verdad es que muchas veces las primeras son las valientes, son las mamás. Y llegó mi mamá y se metió en una iglesia y el Señor tocó su vida. Y después el Señor tocó la vida de mi papá y después la de mi hermano. Pero nada más quedaba yo como la ovejita negra, ¿no? Al final. Pero el Señor también habló a mi vida. En el 2008 estuve sirviendo en la iglesia, estuve ahí. Después pasaron ahí situaciones complicadas en mi vida donde me empecé a apartar un poco por lo mismo, porque no seguí alimentándome de la palabra, no seguí como esto que el Señor ya había depositado en mi corazón. Y fue en el 2011 más o menos que volví de nuevo ahí al camino del Señor. Y en el 2012 yo recibo un llamado de parte del Señor. En el 2012 ya fue en un tiempo de oración donde le pregunté al Señor, ¿qué quieres de mí? Yo no sé si tú has hecho esa pregunta. Si la has hecho, es una pregunta muy valiente cuando obedeces. Porque decir ¿qué quieres de mí? Pues cualquiera puede decirlo, pero cuando somos obedientes, entonces el Señor quiere hacer algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos va a llevar a más. Y entonces yo le pregunté al Señor, ¿qué quieres de mí? Y en eso fue en un tiempo, yo me acuerdo, estaba en un cuarto allá en Puebla. Estaba en el cuarto, estaba yo bien quebrantado y le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Ya, o sea, dime qué es lo que yo puedo hacer o lo que yo voy a hacer para tu reino, para que tu reino se siga extendiendo. Y voy saliendo de ese cuarto. El Señor te habla de diferentes maneras. Déjame te digo que el Señor te puede hablar inclusive hasta por una publicidad en cualquier lugar. A mí durante estos 8 años, 10 años que el Señor ha estado hablando en mi vida, me lo topo lo de Turquía, porque nosotros vamos a ir a Medio Oriente, al área de Turquía. Me topo Turquía por todos lados. Ahorita te voy a platicar un poquito de testimonios acerca de eso. Pero me salgo de ahí y empiezo a ver las noticias. No sé ni por qué había yo dejado la pantalla ahí. Vi las noticias y en las noticias estaba esta señora Lolita Ayala. Y esta señora estaba hablando y estaba diciendo el conflicto que había de sirios, y los sirios estaban saliendo. Esto te hablo del 2014 más o menos, 2013, 2014, saliendo de Siria y estaban llegando a Turquía. Entonces estaba viendo muchos refugiados. Y yo cuando llego y me acerco a la pantalla veo el mapa de Turquía y siento algo en mi corazón y me dice el Señor, quiero que vayas allá. Quiero que vayas allá. Y yo así, pues no conozco nada, no sé ni qué son los musulmanes, no sé nada de lo que se está viviendo ahí. Pero obviamente ya había leído la palabra y yo había visto que en el libro de los Hechos, cuando tú lees el libro de los Hechos y ves Asia Menor y ves los viajes que hizo el apóstol Pablo, el primero, el segundo, el tercer viaje que hizo el apóstol Pablo, Iconio, Listra, Derbe, todas esas ciudades, ¿dónde crees que están? En Turquía. Y entonces volteas a ver hoy en día ese país y no hay misioneros, no hay cristianismo, está nulo. Dicen que hay alrededor de 2,000 cristianos en todo Turquía. Yo creo que hay más de 2,000 cristianos en toda Ciudad Victoria. Imagínate. Y volteas y ves y dices, wow, o sea, ahí empezó el Evangelio, ahí fueron llamados por primera vez cristianos. La iglesia se fue extendiendo hacia esas zonas y volteas y dices, no, pues no. Y entonces empezar a conocer todo esto, el Señor empezó a hablar a mi vida y me dijo, quiero que vayas a Turquía.
Antes de salir, el Señor depositó una palabra en mí a través de una persona y te la quiero leer porque muchas veces dejamos de hablar la palabra, muchas veces dejamos de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que mis labios no puede salir el evangelio, es que mis labios no, de mi palabra, del de nuevo que yo tengo, no puede salir la palabra, no puede salir el evangelio, o tengo miedo, o tengo vergüenza. Yo no sé si te ha pasado, muchas veces hemos pensado de esta manera, pero quiero dejarte aquí una palabra que en mí causó mucho, y es Jeremías 1:6, quizá ya la conozcas, pero dice: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije, aquí dice el profeta, dice: ay Señor, date cuenta que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo: no digas que eres solo un muchachito o un jovencito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que yo te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tus bocas. Y eso quiero que quede bien claro: el Señor deposita sus palabras en tus labios para que tú puedas hablar allá afuera, para que tú puedas dar testimonio allá afuera, para que otros le conozcan al Señor. Dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta que este día te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para que arranques y destruyas, para que ruines y derribes, para que construyas y planees. Entonces, cuando todas estas palabras empiezan a hacer algo en mi vida, yo decido ser obediente a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y entonces hago un primer viaje allá a Turquía. Estuve alrededor de 3-4 meses en Turquía. Y cuando llego allá, pues obviamente ver la necesidad, ver que no hay iglesias, ver que lo que abundan es una religión que se llama el Islam, ver que lo que abunda ya son mezquitas en lugar de iglesias, y la gente va ahí y están adorando a un Dios que no es el Dios todopoderoso, que no es el Dios vivo. Cuando llego a aquel país, pues obviamente, otra vez golpea mi corazón de la necesidad de predicar el mensaje que dio Abimael, de decir que Cristo ha dado su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, y necesitamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que haya una vida eterna. Y Él no se quedó crucificado en la cruz como a ti y a mí nos los enseñaron desde chiquitos. No se quedó clavado en una cruz, sino que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y eso, cuando lo creemos, cuando cae en el profundo de nuestro corazón, lo que vamos a expresar es el evangelio, es querer hablar el evangelio a otras personas. Entonces, ver esa necesidad ya en el país, ver esa necesidad ya en Turquía, pues obviamente sí vino y golpeó a mi vida. Estuve conociendo allá unos misioneros, unos obreros. Me llevaron a familias turcas que ellos ya llevaban allá 3 años, si no mal recuerdo, y apenas estaban ahí compartiéndoles el evangelio, porque para esto tú no puedes llegar allá y les puedes hablar libremente el evangelio. Todo eso se tiene que dar en una amistad, todo eso se tiene que dar en una relación. Y ya cuando se abre una amistad, una relación, entonces ellos empiezan a preguntar: oye, ¿y por qué tú eres diferente? Oye, ¿y por qué tú no haces esto? Oye, ¿por qué? Bueno, es que yo soy cristiano, es que yo creo en Cristo. Y les empiezas a platicar. Benditos nosotros que ahorita podemos estar reunidos aquí y podemos gritar: Cristo te ama, y podemos gritar que Cristo ha dado su vida por nosotros, que podemos salir aquí sobre la colonia, aquí a Ciudad Victoria, y poder hablar en los parques. Pero tenemos que aprovechar también esa parte, tenemos que aprovechar todo esto. Y entonces estos misioneros me llevaron con estas familias, y la verdad te voy a ser sincero porque llegamos con estas familias y fue el segundo día que yo estaba allá, y me dice uno de los turcos ahí: oye, Pedro, ¿eres musulmán? Obviamente traducido por los musulmanes de allá. Me dice: Pedro, ¿eres musulmán? Y yo así, pues, o sea, la idea de un musulmán, tú dices: no, pues ahorita va a agarrar y se va a quitar la playera y trae bombas y se va a explotar y todo el edificio va a explotar. No, porque esa es muchas veces nuestra idea de un musulmán radical. Sí los hay, porque de esa manera ellos, cuando se explotan, entonces al momento de hacerlo de esa manera, ellos van directamente al cielo. Ese es el pensamiento, esa es su ideología, esa es su religión. Pero yo estando ahí dije: híjole, ¿qué digo?
Y bueno, el Señor nos respaldó. Le dije, ¿sabes qué? No soy cristiano. Gracias a Dios fue, te digo, el segundo día que yo estaba con esta familia, el Señor nos siguió respaldando. A través de esto, estos misioneros que llevaban 3 años allá con ellos, que les estaban predicando la palabra, que les estaban relacionando, y todavía no podían soltarle la palabra porque ellos no habían preguntado aún. A través de esta respuesta, le preguntaron, bueno, ¿y ustedes también son cristianos? Y dijeron, claro que sí, nosotros somos cristianos, por eso todo lo que nos han estado preguntando, por eso somos diferentes. Y a través de eso, ¡pum!, se abre algo y el evangelio puede caer a la familia esta turca. Entonces, ver todas estas necesidades, y te hablo todo esto para que te abras el panorama de toda la necesidad que hay en el mundo, de todas las sendas que podemos ir caminando y transitando para que el evangelio siga corriendo. Entonces, estando allá, te digo, ya estuve por algunos meses. También me topó con otro señor que se llamaba Mustafa. Este señor él se decía como el Saulo. Tú conoces la Biblia, y la Biblia dice que en algún momento Pablo se llamaba Saulo, y ese Saulo era un perseguidor de la iglesia y era un acechador de la iglesia. Bueno, este señor Mustafa decía, es que yo era Saulo también, y él perseguía a la iglesia. Sabía que había un misionero ahí en la ciudad y lo estuvo acechando, y lo estuvo acechando, y lo estuvo acechando, pensando o queriendo que este hombre misionero saliera ya de esa ciudad. Pero ¿qué creen? El Señor le habla a través de un sueño a este señor Mustafa. Le dice, ¿sabes qué, Mustafa? Vas a ir a tal ciudad, a tal calle, te vas a topar con alguien, y ese alguien te va a dar un libro y tienes que leer ese libro. Eso fue a través de un sueño, porque este hombre tenía un celo mal direccionado, obviamente, por su Dios. Entonces Dios se le revela en el sueño y le da todas estas indicaciones. Y por otro lado, al misionero que estaba allá le dice, vas a ir a tal lugar, te está esperando tal persona y le vas a entregar una Biblia. Entonces imagínate, escuchar estos testimonios del otro lado del mundo y ver todo lo que el Señor puede llegar a hacer allá, pues obviamente impactó mi vida. Entonces dice que se cruzaron las personas ahí. Vio el misionero a este señor Mustafa, que se describía como un Saulo, lo ve ahí y casi así, me los imagino así como topándose las espaldas, se voltean, le entrega la Biblia. Y ese señor empieza a leer la Biblia, y ese señor hoy en día, en la ciudad de Kilis, que es frontera con Siria, es de los hombres que están pioneros y hablar el evangelio, y es musulmán. Entonces te digo todo esto, todas estas cosas, y te las platico porque el Señor está obrando en otros lugares. El Señor sigue obrando, el Señor no se para, el Señor no se detiene. El Señor quiere, y su deseo es que la gente le conozca. Es que las personas reconozcan que Él es el Dios vivo. Y ahí es donde nos metemos a la plenaria número 1 que decía mi esposa. El gran plan de Dios es que obviamente tú y yo le adoremos, es que tú y yo le exaltemos, es que tú y yo le demos la honra y la gloria a Él, pero con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Una vez que cae el evangelio, que dijo Abimael en la plenaria de Dios, una vez que cae eso en nuestros corazones, es predicarlo, es llevarlo, es que este lugar se llene. Ahorita le decía yo a Abimael, qué padre está el local, está padrísimo el local, está impresionante. Ahora, la iglesia, porque no es responsabilidad de un pastor, no es responsabilidad de un liderazgo, es responsabilidad de la iglesia local, el predicar la palabra aquí en la colonia, en la ciudad, para que este lugar se llene. Y no nada más sea una reunión, sino sean 2 reuniones, 3 reuniones, las reuniones que sean necesarias, pero que muchas personas le conozcan. Que muchas personas reconozcan que Él es Dios. Entonces hago este primer viaje allá a Turquía. Todo esto que te acabo de platicar golpea mi corazón. Me quedo con el anhelo, el deseo. Yo supuestamente, esto fue en el 2014, supuestamente en el 2015, de hecho dejé maletas en Turquía. Dije, no, el siguiente año yo regreso y con todo el fuego. Pues bueno, el Señor tenía otros planes, porque en el 2016 yo me casé. Y han pasado ya todos, en el 2015, ese año que supuestamente yo iba a regresar, nos casamos. Y entonces el Señor ya me está llevando, ahora nos está llevando como familia en este año, ya para podernos llegar y plantar allá en aquel país, después de muchos años. Pero han pasado algunos años y el Señor sigue poniendo esto en nuestros corazones, sigue confirmando a través de su palabra, a través de personas, a través de cualquier cosa. Él sigue confirmando esto que ha hablado, de hablarle a otras personas.
¿Por qué? Porque las personas se están perdiendo, porque la gente se está muriendo sin conocer a Cristo. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los versículos. ¿Cómo van a ir si no hay quien los envíe? ¿Y cómo van a predicar si no hay personas que vayan y prediquen? Si no hay obreros que vayan y prediquen. Obviamente, y esto es a lo que te decía yo, cuando tú le preguntas al Señor, ¿qué quieres de mí? Y accionas en obediencia, te pueden venir estas cosas, te pueden venir estas situaciones. Entonces hice un segundo viaje en el 2018 ya con mi pastora ya de Amistad de Saltillo, y cuando fuimos así que llegamos al aeropuerto y vamos por acá y yo me sentí en casa y mi pastor me voltea a ver, pues ¿cuánto tiempo estuviste aquí? ¿O por qué te la sabes toda? No sé, le digo, pero pues me sentí en casa. Entonces todos estos sentires también creo que el Señor los deposita en nuestros corazones para poder hacer lo que Él quiere. Y ya en el 2019 también alcanzamos ahí en el 2019, antes, en el 2020, en febrero, antes de la pandemia, nosotros regresamos en marzo se cierra todo, casi nos quedamos allá. Alcanzamos a ir nosotros como familia, todavía no estaba Pedro David, ni en planes todavía, pero ya nosotros habíamos ido como familia, y como familia pues obviamente el Señor fue confirmando también. Mi hija tenía en ese tiempo 3 años, y en una de las ciudades importantes y más grandes de allá de Turquía, que se llama Taksim, ella empieza a cantar. Me impresionó eso, por ahí tengo el video en Facebook, lo subí. Empieza a cantar: en el nombre de Jesús las cadenas caerán, decía porque estaba chiquita, caerán. Y yo la volteé a ver, ¿y por qué estás cantando esto, hija? No sé, y simplemente estaba cantando. Y cuando pasó eso, dije, Señor, aquí vamos a regresar en tus tiempos y en los planes que tú tengas. Nosotros estamos sirviendo todavía en Amistad de Saltillo, juntamente con nuestros pastores empezamos ahí en Amistad de Saltillo. El Señor ha hecho algo muy padre, muy bonito allá en Amistad de Saltillo, desde hace 7 años y medio más o menos. Pero yo me podría quedar allá, yo me podría quedar fácilmente en Saltillo, en toda la comodidad que nosotros tenemos, pero no se trata de nuestra comodidad. Se trata de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. ¿Y qué es eso? Es que otros le conozcan, es que gente reconozca que Él es el Cristo, que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios todopoderoso. Tú tienes la misma tarea. Yo te estoy hablando de misiones transculturales, pero ahorita veíamos en la plenaria 1, hay misiones en toda tu vida, en tu vida cotidiana. Hay misiones que tenemos que ir cumpliendo, y esas misiones también es compartir a los que están cerca de ti. Hablarle a tu familia, hablarle a tus amigos, hablarle a la gente que está rodeada de ti, creyendo lo que te hablaba yo en la primera palabra. El Señor ha depositado sus palabras en tus bocas para que Él pueda hablar y pueda hacer y pueda traer una transformación en el corazón de las personas. Tú simplemente suelta el evangelio, tú habla la palabra, porque el Espíritu Santo es el que va a confirmar. El Espíritu Santo es el que va a traer toda esta confirmación. Y entonces el plan perfecto de Dios es que nosotros, tú y yo, que el Señor nos está llamando a otra nación, estemos involucrados en la salvación de las almas, en la salvación de las almas. Dios tiene un deseo y nos quiere hacer parte de ese deseo. ¿Cuál es ese deseo? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Ese es el deseo que hay en el corazón del Padre. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros como hijos vamos a querer hacer el deseo del Padre. Y el deseo del Padre es que ninguno se pierda. El deseo del Padre es la salvación de las almas. El deseo del Padre es que tú prediques la palabra en tiempo y a destiempo. Ay, es que estoy muy joven. Ay, es que no sé hablar, lo que decía Jeremías. Y el Señor, créeme, va a depositar sus palabras en nuestros labios para poder hablar esto. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo de Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y lleguemos a conocer la verdad. Entonces por eso es que Él nos deja una gran comisión. Y déjame decirte, la gran comisión no es una opción.
La gran comisión es un mandato a sus discípulos. No es como, bueno, si quiero o no quiero. ¿Cuál es la gran comisión? Lo leíamos hace rato en la segunda plenaria, Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, no como una opción. Bueno, si quieres, ve y habla el evangelio. No, es un mandato que le está diciendo a sus discípulos. Y si nosotros hemos creído en Él, si nosotros lo hemos reconocido a Él como Cristo, como Señor y Salvador, entonces vamos a querer hacer lo que Él desea. Por eso nos deja esta gran comisión. Y también nos deja ahí una promesa condicional que dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces agarramos esa parte como, bueno, el Señor está conmigo todos los días. Y sí, sí es una verdad. Pero aquí en este punto Él está diciendo: si tú haces esto, entonces yo voy a estar contigo. Y es como una promesa condicional. Quizá muchos no tienen el llamado de salir a otra nación, es una realidad, pero todos estamos llamados a predicar la palabra. Todos estamos llamados a salvar almas. Dice la palabra: da de gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Qué es eso que hemos recibido por gracia que es extraordinario? Tu salvación. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a dar de gracia a otras personas. Y por esta misma razón hemos abrazado lo que dice Romanos 10, 14 al 15. Y es algo del eslogan que puso Abimael aquí en Sendas: hermosos son los pies. Dices, ¿por qué dice eso? Bueno, Romanos 10 del 14 al 15 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído aquellas personas? ¿Por qué no ha creído la persona que está en la esquina de tu casa? Y no te hablo nada más de personas en otro lado del mundo. ¿Por qué no ha creído? Dice: ¿y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Está hablando de obreros, de misioneros. Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En otras versiones dice: cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces todos nosotros como iglesia local estamos totalmente responsables de que se siga cumpliendo esta gran comisión. Y te decía, esta gran comisión, pues no nada más es para aquellos que van a otros países, no nada más es para nosotros que el Señor ha depositado un llamado para ir a Turquía. No, esa gran comisión es depositada a la iglesia, es depositada a ti y a mí. Entonces es ahí donde tenemos que ir accionándonos. Lo decía mi esposa en el primer mensaje: el cristianismo y las misiones van ligados de modo inseparable. No podemos deslindar, bueno, yo soy la iglesia local y las misiones son otra cosa. No, van totalmente ligados. Entonces, cuando entendemos esto, tenemos que saber, y es difícil imaginar dónde estaría obviamente el cristianismo hoy en día si no hubieran existido los esfuerzos misioneros. Mencionábamos ahorita, Abimael estaba mencionando algunas vivencias que se hicieron en el pasado, pero esas vivencias se dieron con un propósito: que misioneros entregaron sus vidas para que tú y yo hoy pudiéramos tenerla aquí. Yo no sé si sabes, pero en los años 50, 40 hubo obreros que vinieron, o misioneros que vinieron de otros países, ingleses, americanos, que vinieron y se plantaron aquí en México. ¿Para qué? Para que hoy en día el evangelio pudiera llegar a nuestras vidas. Imagínate que juntos podamos ser pioneros, que juntos podamos hablar y podamos decir: bueno, hay unos obreros allá en aquel lugar donde todavía no se habla el evangelio, donde todavía no creen muchos, y podemos ser parte de todo eso que el Señor quiere hacer. Entonces podemos ver todo ese esfuerzo misionero enérgico que surgió después del Pentecostés, después de lo que vemos ahí en Hechos, de todo lo que se vivió ahí, después de las persecuciones que se vivieron. Aún en medio de la persecución, la gente seguía predicando el evangelio. Yo creo que el diablo trató de intimidar a aquellos discípulos para decir: no, ya no, vamos a escondernos todos en nuestras casas y no vamos a hablar del evangelio. Pero no, al contrario, ellos seguían
a través de la persecución se iban a otras ciudades, y a la ciudad donde llegaban, a esas ciudades iban y predicaban la palabra. Hay una iglesia, es un testimonio de uno de un pastor aquí últimamente cuando suscitó lo de Irán, lo de Irak, que dice que algunas personas de la iglesia de aquellas ciudades decían: si nos quedamos aquí, nos van a matar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a predicar el evangelio, aunque nos maten, porque seguir a Cristo vale la pena, cueste lo que cueste. Seguir a Cristo vale la pena. Y entonces ellos dijeron: pues nos van a matar, vamos a salir y vamos a predicar. Y sí, los mataron algunos, pero siguieron predicando la palabra. Y lo mismo pasó en la iglesia primitiva, lo mismo pasó en la iglesia del libro de los Hechos. Ellos se iban a otras ciudades, iban a otros lugares, y ellos seguían predicando la palabra con autoridad, con denuedo, con pasión. Y eso gracias al Espíritu Santo que moraba en ellos, porque el Espíritu Santo es el único que nos capacita para que tú y yo con toda autoridad podamos hablar el evangelio. Tú y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poderle hablar al que está en la esquina, para poderle hablar a tu vecino, para poderle hablar a otra persona. Podemos decirlo, como decía Abimael, en nuestra filosofía, en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos, y poder decir a alguien: bueno, tal cosa, tal fragmento del evangelio. Pero si no es bajado y si no somos llenos del Espíritu Santo, eso se va a quedar como una filosofía, se va a quedar como algo nada más ahí en sus vidas, en sus mentes. El día de ayer me visitó un chavo, a la semana, hace como 15, 20 días fui a un funeral. Hace 3 años fui a orar por este chavo que fui hace 15 días, 20 días a su funeral. Fuimos a orar, mi esposa y yo, al hospital. Le habían dado una golpiza al pobre chavo estaba en terapia intensiva, la mamá nos habló, fuimos, oramos. Pues gracias a Dios el Señor extendió su vida, 3 años más. Hace un mes el chavo se mató en un racer. Se mató, se fue a un barranco, 200 metros, y me habla la mamá: oye, pues ya se mató mi hijo. La señora congregante ahí de nosotros, esporádicamente, me dice: ¿sabes qué? Ya se mató mi hijo. ¿Puedes venir a dar un mensaje aquí al funeral? Y yo así: híjole, sí, claro. Y ya fui al funeral y todo. ¿Qué crees que di? Di el evangelio nada más. No tenía nada más que dar en el evangelio. Era un chavo muy famoso de Saltillo, entonces se juntaron como 300, 400 personas ahí en el funeral. Y me aviento el mensaje, me aviento el evangelio, porque simplemente les hablé el evangelio, no les hablé de más. Es lo que habló Abimael en la segunda plenaria, eso les dije yo ahí en el funeral. Y empezaron a acercarse personas. Al final, el día de ayer, se me acerca el mejor amigo de este chavo. Me dice: ¿sabes qué? Es que lo que hablaste ese día sigue cayendo aquí en mi corazón y necesito ayuda. Y yo le decía: pues obviamente necesitas ayuda, pero el único que puede ayudarte, el único que puede salvarte, el único que puede rescatarte, el único que te puede sacar de esta adicción es Cristo. Yo te puedo decir qué hacer y qué no hacer, te pudiera yo decir en base a mi experiencia, pero si tú no tienes un encuentro real y genuino con el Señor, de nada va a servir. Gloria a Dios, el Señor está preparando el corazón de ese chavo. En ese momento estuvimos ahí platicando y yo vi cómo el Señor está obrando ahorita ahí en su vida, en su corazón. Pero ¿por qué te decía esto? Porque hay mucha gente que está lista, hay mucha gente que está preparada para que el evangelio caiga, pero necesitamos hablarlo, necesitamos exponerlo, necesitamos meternos a la necesidad de la gente, poder escuchar sus necesidades, poder escuchar lo que están viviendo, lo que están pasando, que probablemente tú también ya lo viviste, ya lo pasaste, y entonces expresar el evangelio, que es lo que va a salvar a las personas, es lo que va a traer vida a la gente. Entonces la iglesia, todas las personas que estuvieron desde un inicio inspirados por el liderazgo de grandes cristianos tales como Pedro y como Pablo, y te digo que se esparcieron por la persecución, ellos siguieron hablando el evangelio. Quiero dejarte algo sumamente claro. Necesitamos entender las misiones porque es lo que Jesús le pidió a sus discípulos en la Gran Comisión. Y ya te lo había mencionado anteriormente. No porque sea una opción, sino porque es un mandato bajado del corazón del Padre
a su iglesia. Es un mandato para ti y para mí. Aquí yo había puesto qué es el evangelio, pero ya Abimael ya lo dijo en la segunda plenaria, entonces me voy a brincar un poquito esto. ¿Qué es eso? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo dio su vida, entregó su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos y nos arrepentimos genuinamente en nuestros corazones, entonces va a haber salvación en nuestras vidas. No es nada más decirle a una persona, ven para que vayas a la iglesia y si vas a la iglesia ya todos tus males se van a quitar. Esa es una mala dirección muchas veces, porque ¿qué si el Señor no quiere quitarle el mal que está trayendo? ¿Qué si estás metido en un proceso donde el Señor le está tratando su carácter, tratando su vida, y si en ese momento el Señor lo quiere hacer, entonces va a decir, bueno, es que tú me dijiste esto y entonces me voy, porque no es verdad lo que me dijiste? Entonces nosotros tenemos que atraer a estas personas hablándoles el evangelio, y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer a estas personas. Pero yo te quiero retar a que yo sé que se te vienen a la mente personas que en estas semanas, en estos días, en estos meses, tú puedas mandar un WhatsApp, tú puedes hablar, tú puedas visitar a una persona y digas, ¿sabes qué? Vamos porque es de suma importancia que haya un encuentro genuino en tu vida con Cristo. Es de suma importancia que tú puedas hacer algo ahí en tu corazón. Entonces el evangelio será anunciado y va a traer salvación. Va a traer salvación. Y como te decía ahorita, gloria a Dios por ti y por mí, que nosotros tenemos la libertad de poderlo hablar. Tenemos la libertad de poder ir a otros países y poder hacer otras cosas, poder hablar. Nuestro pasaporte nos da chance de entrar a todos los países casi. Entonces tenemos esa libertad nosotros aquí con el gobierno de poder hablar. Tenemos la libertad no van a llegar unos policías y te van a quitar del parque por estar hablando el evangelio. Tú los puedes ver y hay muchas personas allá. Tenemos esa libertad, pero créeme, hay muchos países donde eso no es permitido, donde eso los matan, donde eso los llevan a la cárcel. Quiero decirte algo, hay personas en este momento donde tú y yo estamos escuchando un mensaje, donde tú y yo estamos sentados en la iglesia, que tienen un cuchillo probablemente en el cuello y les están diciendo, niega a Jesús. Y muchos de ellos no están negando a Jesús y están entregando sus vidas por el evangelio. ¿Quiénes están dispuestos a dar su vida por el evangelio? Esta necesita ser la condición de nuestro corazón. Quizás no van a llegar aquí y nos van a matar por esto, pero sí tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón, en nuestras vidas, que nuestro corazón sea un corazón de mártir. Es decir, no me importa, lo único que quiero es agradar a mi Padre, lo único que quiero es hacer el deseo del Padre. ¿Y cuál es ese deseo? 2 Pedro 3:9. El deseo de Dios es que la gente le conozca. El deseo de Dios es que tú le conozcas, que tú sigas teniendo encuentros con el Señor, que tú sigas adorando al Señor con todo lo que eres, que tú sigas dando al Señor con todo lo que tú eres. No nada más y esporádicamente, sino con todo. No nada más unas áreas de tu vida. Sí, Señor, nada más esto y dame chance de seguir con esta área. No. El Señor quiere todo de tu vida. El Señor quiere todo de tu vida. Hubo unos misioneros, los misioneros a los moravos. Ellos salieron a predicar, no recuerdo los años, no sé si tú sabes, Abimael, en los años más o menos, los moravos. Bueno, ellos salieron de las embarcaciones donde iban y en lugar de llevar maletas, llevaban ataúdes. Porque sabían que a los lugares donde iban a ir probablemente los iban a matar, los iban a ejecutar, y entonces para que pudieran regresar sus cuerpos en las embarcaciones, ellos se llevaban sus ataúdes en lugar de sus maletas. Ese es el corazón que tenemos que tener nosotros. Te digo, probablemente no te van a matar, probablemente no va a entrar alguien aquí, pero sí la condición de nuestro corazón es esa, es agradar al Padre con toda tu vida. Nuestro Señor ama a las naciones. Hechos 13:47, esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Lo último que dijo Jesús en Hechos 1:8, ¿qué fue lo último que dijo antes de ascender? Hasta lo último de la tierra.
¿qué es lo último de la tierra para ti? Te digo, yo te hablo de una manera transcultural por el trasfondo y el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero probablemente lo último de la tierra para ti son tus vecinos. Probablemente lo último de la tierra para ti son las personas de esta colonia, de esta ciudad. Entonces, a eso último de la tierra tenemos que predicarle. Pero obviamente también viéndolo desde un punto de vista transcultural, lo último de la tierra son lugares donde el evangelio todavía no ha sido predicado y donde tú tienes que estar involucrado también, porque es un trabajo en conjunto. Te quiero abrir un poquito el panorama nada más de lo que son las misiones transculturales para que veas. Hay una ventana, te la voy a dejar de tarea para que investigues, la ventana 1040. La ventana 1040 es donde están los países menos evangelizados del mundo. Se extiende desde el oeste de África hacia el este de Asia. Dice que desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte de Ecuador. En nuestro espacio geográfico se encuentran los tres más grandes grupos, que es donde está ahí todas las personas que son musulmanes, que son hinduistas y budistas. Escúchame bien, dice, de los casi 4,000 millones de personas que viven dentro de esta ventana 1040, casi el 70% de ellos son jóvenes y el 95% de la gente no es alcanzada. El 95% de estos 4,000 millones todavía no han sido alcanzados por el evangelio, y todas estas personas pueden morir sin conocer a Cristo. Y nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros estamos de este lado. Gloria a Dios que nos tocó vivir de este lado del mundo. Pero si nos tocó vivir también de este lado del mundo, también hay una responsabilidad en nuestras vidas. Estar orando por los misioneros. Yo te voy a animar a que estés orando por los misioneros, a que estés ahí con todo lo que el Señor vaya depositando en tus corazones y lo sigas haciendo para que puedas seguir con todos los planes que el Señor tiene para la iglesia en general. Entonces, cuando pensamos en la ventana 1040, pensamos pues obviamente en gente que se va a morir sin conocer a Cristo. Este mandato no fue para unos cuantos, es para todos. El mandato de ¿cuál? De la gran comisión, como ahorita lo decíamos. El Mateo 28:19, Marcos 16:15 también nos habla de eso. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto que hemos recibido de gracia, que es la salvación? Tenemos que repartirla, tenemos que llevarla a muchas otras personas. Me encanta la conversión de Pablo, me encanta el apóstol Pablo, porque él cuando se convierte le hace esa misma pregunta: ¿qué quieres de mí? Le hace al Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor hace un llamado en su vida y él lo vemos como el hombre pionero y misionero en el libro de los Hechos. Pero porque hubo una condición en su corazón, y esa condición de nuestro corazón es la que tiene que habitar en nosotros para que nosotros podamos seguir hablando la palabra, para que nosotros podamos seguir llevando el evangelio, que es ese evangelio el que va a traer la salvación. No es ninguna otra cosa, es el evangelio el que va a traer la salvación. Me encanta de este pasaje también Ananías. Tú conoces ahí un poco el pasaje o el encuentro que tuvo el apóstol Pablo ahí, pero Ananías en Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, ve allá, porque él, obviamente Ananías no quería ir, ya había escuchado de un Saulo que era un perseguidor, que era un acechador, que era un asesino, y él dice, no, pues es que yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque tenía un poco de miedo, pero el Señor dice, y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y este es uno de los propósitos claros y definidos del por qué tú y yo fuimos salvados. Del por qué tú y yo fuimos salvados. Fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos perdonados, porque somos instrumentos útiles para llevar el evangelio. Lo veíamos también lo que leyó Jesús ahí cuando se acercó, y era lo de Isaías, porque el Señor me ha ungido, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para hablar las buenas noticias. Y esto va unado con el mensaje de Abimael. Esto no va a funcionar si primeramente no cae en tu corazón. El evangelio tiene que caer en nuestros corazones para que nosotros podamos exponerlo, y al momento de exponerlo el Espíritu Santo haga su obra para que otras personas vengan a este lugar.
para que muchas personas le conozcan y también para que otras personas le conozcan en otros lados del mundo. Entonces el Señor quiere impregnar en sus hijos un corazón dispuesto a hablar de Él. El Señor está esperando a que esta persona que está en el hospital, a esa persona que está allá en las calles como indigente, y a esa persona que es un musulmán del otro lado del mundo, que está a miles de kilómetros, que le conozcan y se arrepientan. Digo, probablemente no tienes un llamado para salir a otros lugares, a otra nación, pero sí tienes un llamado para hablar el evangelio. Sí tienes un llamado para predicar la palabra. Todas las personas estamos con esta necesidad. Si amas lo que el Señor ama, entonces vas a amar las naciones. Si amas lo que el Señor ama, entonces vas a estar intercediendo por la gente que va a otros lugares. Yo quiero dejártelo esto de tarea, yo quiero ponerte este reto también de poderle hablar a otras personas, de poderle llevar. Y tú dices, probablemente ya lo hiciste, es que ya lo hice, ok, pues no dejes de orar. No dejes de orar, porque la oración es fundamental para que estas personas puedan decir, sí, quiero ir, sí, voy a ir. Y después les vuelves a hacer otra invitación, y en esa otra invitación entonces el Señor va a hacer algo que no te esperabas, y van a venir y se van a encontrar contigo. Yo me acuerdo cuando, antes de que yo me encontrara con el Señor en la universidad, había una compañera que ella era cristiana. Nosotros la buleábamos por ser cristiana y hacíamos ahí nuestro show en el salón y le tirábamos ahí a la chavita. Así lo que decía Abimael, que le decían sus amigos, que la monja le decíamos, a Abimael le decían el padrecito, la monjita y no sé qué. Bueno, esta chava dice que un día iba entrando, yo era de los que más la molestaba, iba entrando a la iglesia, empieza a recibir el mensaje y el pastor aventó un reto. Le dijo, piensa en alguien que crees que nunca se va a convertir. ¿Y en quién creen que empezó la chava? En mí. Y dice, bueno, ahora dedícate a orar por él. Esto ella me lo platica años después de que ya yo me encuentro con el Señor. Me dice, estuve orando para que tú te toparas con el Señor porque eras fastidioso, me dice. Yo te quiero dejar el mismo reto. Probablemente dices, no, es imposible para que alguien se convierta, es imposible que mi esposo, es imposible que mi hijo, es imposible que mi hermano, es imposible que mi amigo puedan conocerlo. Para Dios no hay imposibles. Tenemos al Dios que lo imposible lo hace posible, y eso lo va a hacer a través de su iglesia, y eso lo va a hacer a través de tu persona, para que otros le puedan conocer. Salmos 2:8. Este es un pasaje muy bonito. Dice, pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Y muchas veces esto lo transformamos y decimos, bueno, este es un versículo nada más para los misioneros. La palabra naciones, para empezar, la palabra naciones es etnias, o son, naciones es etnias o zonas geográficas. O sea, no nada más se está hablando de otros países, sino aquí esto es una nación. Ciudad Victoria es una nación. Esta es tu nación. Si tú no estás llamado a salir a otro lugar, iglesia, esta es tu nación, y tienen que echarle muchas ganas para que muchas personas reconozcan que Cristo es su Dios y Salvador, y este lugar pueda estar lleno y sean 2, 3, 4, 5 reuniones y el pastor Abimael tenga un chorro de chamba. Pero es una labor en conjunto, no es responsabilidad únicamente del pastor, es una labor en conjunto. No te canses de predicar el evangelio. Todos somos misioneros porque todos somos llamados a cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Hablar de Cristo, hablar el evangelio. Entonces todos somos misioneros. No todos somos misioneros transculturales, hay llamados específicos, pero todos estamos llamados a cumplir una misión, y la misión de predicar a Cristo. Todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas y cumplir con la gran comisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Te quise platicar al inicio como un contexto de cómo fue el Señor que nos habló a nosotros en lo personal, para que tú conozcas también
que hay personas, créeme, lo estoy diciendo con el corazón genuino y humilde, hay personas que han dejado cosas, y no nada más nosotros, de hecho nosotros todavía no dejamos muchas cosas en cuestiones materiales. Ya hay misioneros en otros lados del mundo que llevan 5, 10, 15 años, quizás llevan meses apenas, pero que nosotros podamos estar intercediendo por ellos, y que la carga para estar orando por ellos venga sobre tu corazón, venga sobre tu vida, y obres para aquellos, porque la necesidad es urgente. La necesidad de Cristo está en todos lados. Pero también a ti te quiero encargar, te quiero dejar la tarea de que tú sigas aquí, en donde el Señor te ha puesto, en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que camines, con tu familia, dando testimonio. Muchas veces simplemente con el testimonio que damos, es que la gente se empieza a preguntar y a decir: oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué eras así? ¿Por qué ahora ya no? ¿Por qué antes respondías así? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué X cosas? Pero la gente nos está viendo. Nosotros somos epístolas abiertas, donde la gente nos está viendo y donde la gente puede reconocer a Cristo a través de nuestro testimonio, a través de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces yo te quiero encargar mucho eso, para que tú sigas, que crezca una pasión mayor en nuestras vidas, en nuestros corazones, para seguir hablando la palabra. Vamos a orar. Mi deseo es que el Señor impregne algo en tu corazón a través de esto que yo te acabo de platicar, para que no te quedes cómodo. Mi intención es incomodarte para que tú seas ese instrumento. Lo que le dijo el Señor a Ananías, que sea una realidad en nuestras vidas. Lo que le dijo el Señor a Jeremías, que sea una realidad en nuestras vidas. Que Él va a poner sus palabras en nuestros labios, para que cuando hablemos vida, hablemos transformación, hablemos salvación de almas. ¿Ok? Levanta tus manos ahí, iglesia. Levanta tus manos y simplemente dile al Señor: Señor, yo te doy gracias por la salvación que ha venido a mi vida, gracias por la salvación que tú has hecho, gracias por la transformación y el toque que tú has depositado en mi vida, Señor. Pero yo oro en el nombre de Cristo Jesús, y dile: yo no me quiero quedar como ahora estoy, yo no me quiero quedar como hasta ahora estoy, yo quiero subir ese escalón del cual me están hablando, para ir por más y hablar el evangelio y predicarle a la gente y hablar de quién tú eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Yo oro que tú sigas obrando en nuestras vidas, para que vayamos a más, Señor, que no nos quedemos estancados, Señor, sino que tú seas obrando en nuestros corazones. Y también quiero orar, Señor, por todas las personas que se le vinieron a la mente, a todos los que estamos aquí, por aquellas personas que pensamos que son imposibles para ti, Señor. Para el hombre no son imposibles para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos que ellos reconozcan que tú eres el Cristo. Oramos que tú digas y hables, Señor, a sus vidas y a sus corazones a través de lo que nosotros hemos hecho, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tú vengas y deposites tu palabra, Señor, en sus corazones, y ellos puedan reconocerte a ti como el Señor y Salvador de sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y oro por autoridad, oro por denuedo en medio de tu iglesia, en medio de cielos abiertos. Oro tu denuedo, oro tu autoridad, Señor, para que muchos, para que todos los que estemos aquí, Señor, vayamos allá afuera y hablemos de lo que tú quieres, y hablemos, Señor, el evangelio, y podamos ver, Señor, milagros, y podamos ver transformaciones, y podamos ver, Señor, lo que tú quieres hacer en el nombre de Cristo Jesús, aquí en esta colonia, en Ciudad Victoria, Señor, en las naciones y hasta lo último de la tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sé tú obrando en medio de tu iglesia, Padre. En tu nombre lo pedimos, Señor. Y también oro, Señor,
para que en nuestros corazones, Señor, haya corazones de mártir, Señor, corazones que dan todo por ti, Señor, corazones que entregan todo por seguirte a ti, Señor, corazones, Señor, que entregan sus propias vidas para seguirte a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que cada uno de los que estemos aquí te amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, Señor. Que cada una de las cosas, Señor, caigan en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por obediencia, Señor. Si tú has depositado inclusive llamados en medio de nosotros, oro, Señor, que haya obediencia para seguirte a ti, Señor. Llamados aquí a servirte en la iglesia local, llamados a servirte en niños, llamados a servirte de anfitriones, llamados, Señor, inclusive a servirte aquí en medios, en la alabanza. Pon llamados en medio de nosotros, Señor, y que sean obedientes, Señor, para que tú sigas extendiendo el reino, para que tú sigas hablando, Señor, aquí a las personas, para que tu reino se siga extendiendo a través de cielos abiertos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación que has depositado y que nos has regalado, Señor. Ninguno de nosotros la merecíamos, Señor, mas sin embargo tú nos la regalaste, Señor. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros que éramos pecadores estábamos separados de ti, Señor. Pero ahora que creímos, ahora que volvimos a ti, Señor, tú has hecho algo en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.